Nuevamente, en esta tarde quiero abrir nuevamente las escrituras para tener una disertación sobre la palabra de Dios, sobre lo que Pablo sufrió tanto por llevar a sus paisanos judíos a la gracia de Dios. Y en esta lectura de Gálatas podemos ver cómo Pablo presenta su evangelio. Dice que habiendo ya establecido el origen, dice Pablo, y la autoridad divina de su apostolado y el evangelio que él estaba predicando, Pablo ahora confronta a los Gálatas con una pregunta de indignación. Se sentía indignado Pablo, luchando él, cuánto luchó por los Gálatas, y ahora les dice: oh Gálatas insensatos. Fíjense la palabra que le dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado crucificado? ¿Cómo le parece que él les explica con palabras un poco fuertes, pero tenía que hacerlo? Ya Cristo había sido presentado crucificado. Cristo ante sus ojos, les dice. Los Gálatas no deberían haberse dejado hechizar. ¿Por qué se dejaron hechizar? Les dice: por el mal ojo de los judaizantes, de los que están en contra de la piedra angular. Por eso Dios puso allá una piedra angular, que el que choque con esa piedra, Dios lo desbarata. ¿Por qué? Porque pierde toda la gracia de Dios. Usted sabe lo que es Dios dar a su Hijo, Jesucristo, para morir por ellos, venir a ellos, y ellos no lo recibieron. Y entonces Pablo se ve indignado, viendo que ya había muerto por ellos. Ahora él había recibido esa gran bendición después de ser perseguidor de la iglesia. Ahora él ve que él no es ahora, él es más bien ahora perseguido por los que se dicen ser cristianos. Se dejaban hechizar. ¿Por qué se dejaron hechizar? Les dicen, de ese ojo maligno del judaísmo. ¿Por qué vuelven otra vez? Había una persecución muy grave. Luego Pablo procede ahora un ejemplo de Abraham. Fíjese usted cómo Pablo tenía conocimiento de la ley, imagínese. Dice que él aventajaba a muchos del Sanedrín, de los que se decían seguidores de la ley, para demostrar las habilidades de su doctrina. Pablo, él quería mostrar la doctrina de la justificación. Ellos no podían entenderla. Por la fe, la justificación por la fe. Qué tremendo, amados hermanos, ver esto. Los judíos tenían a Abraham en el sitio de mayor venerancia. Lo veneraban, veneración. Lo tenían ahí como el padre de su nación. El apóstol añade el hecho de que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Por eso él se sentía indignado, que ellos no entendieran. Pero es que no es culpa cuando el Espíritu de Dios no le limpia a uno las vistas para ver lo espiritual. Es difícil. Aquí estamos viendo la lucha en la palabra de Dios, estamos viendo la lucha de Abraham
del apóstol Pablo presentando a Abraham, que era el padre de ellos, pero que él les decía, él fue por la fe. Ustedes no entienden que él fue por la fe. Entonces, al ver ellos que ellos veneraban a Abraham como el padre de su nación, el apóstol señala el hecho de que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Los verdaderos hijos de Abraham son los que siguen la fe, no las obras. No las obras. Bueno, ahora estamos en el siglo XXI. Y vemos las iglesias de las iglesias cristianas entrando otra vez como con el deseo de obedecer la ley, dejarse hechizar, como les dijo Pablo, por los ojos de los judíos, ojos que ellos querían. Nuevamente, cuando ellos no recibieron a Cristo, cuando lo mataron, cuando hicieron tantas cosas y viene Cristo a darles una bendición de gracia, de amor para salvarlos sin hacer sin ninguna obra, y ahora tampoco los reciben así. Ahora ellos primero no recibieron a Cristo, que era que venía a cumplir la ley, que les había dado la ley. Pero la ley, ¿por qué se la dio? Por la desobediencia de ellos, como un ayo para obligarlos a entrar en el camino de la obediencia, de creer que Dios fue el que los hizo, y que Dios fue el que apartó ese pueblo, y que Dios fue el que llamó a Abraham, y que Dios fue el que le dio la promesa a Abraham. Y con todo eso Abraham, fíjese usted que Abraham con todo eso, siendo un hombre de fe, cuando llegó, que los llamó y iba en el camino de la obediencia por la fe, se le estaban acabando las provisiones y miró para Egipto. Y volvió a mirar para Egipto. Y al mirar para Egipto le tocó negar hasta a su esposa, porque era una esposa muy linda, muy bella. Una de las mujeres más lindas que yo creo que ha habido en la tierra. Porque lo narra la palabra de Dios. Yo leí una mujer muy linda, Abraham. Y si Dios se la cuidó, porque si no se lo hubiera cuidado Dios, él botó a la mujer, él la desamparó de ser él la cabeza de la iglesia, como después nos lo da Dios en la ley, en la gracia de Dios, que nos pone a nosotros cabeza del hogar para responder por nuestra mujer, no para negarla, ni para pisotearla tampoco. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener pleno conocimiento, hermano, de la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, ¿cómo es posible que ya habiéndonos presentado Dios por medio de sus apóstoles a un Cristo crucificado, a un Cristo que los llenó del poder del Espíritu Santo, para que pudieran ir a predicar el Evangelio? Porque antes, fíjese usted, antes de que ellos no recibieron ese bautismo del Espíritu Santo, ellos no servían, eran mentirosos. Pedro lo negó, Judas lo vendió, los apóstoles se fueron a pescar, se olvidaron de lo que Dios les había dado en 3 años. Si no es por Cristo que los llama otra vez, se les aparece. Pero ellos estaban idos. Ellos ya estaban otra vez con los judíos. Eso olvídese, ellos tenían hasta miedo predicar el Evangelio, porque no fuera que les pasara lo mismo que le pasó a Cristo. Lo hubieran llevado allá al Calvario a crucificarlos, con los ladrones y con todos los que de maleantes y todo eso. Pero gracias a Dios que nosotros, viendo la palabra de Dios, aquí vemos nosotros la función de la ley. Como Pablo
les muestra a los Gálatas la función de la ley. Leemos, el pacto que Dios hizo con Abraham no fue abrogado por la ley, de ninguna manera. Dice el versículo 17, mire, pero ese pacto no se basaba en la promesa, no en las, se basaba en la promesa y no en las obras de la ley. El pacto que le dio Dios a Abraham, dice en el 17, pero ese pacto se basaba en la promesa, Dios le dio una promesa a Abraham. Y no estaba que él tenía que hacer una obra. Era por fe. Él iba caminando por fe, por donde Dios lo iba guiando. Entonces tenemos que tener entendimiento de estas cosas, hermano. Dice, entonces, ¿por qué vino la ley? Dice, fíjese usted esa pregunta, le dice, entonces, ¿por qué vino la ley? Pablo les contesta, a causa de las transgresiones, le dice en el versículo 18, 19, o sea, que la ley fue dada para fortalecer la debilidad moral, la infidelidad o la fidelidad. Eran infieles y tenían que ser fieles a la moral del hombre, y para educar la conciencia del hombre. La ley los llevaba a poder ser educados en la conciencia, porque Dios nos dio una conciencia. ¿Por qué ellos no ejercieron la conciencia? ¿Por qué se dejaron de dominar por la mentira para engañar la conciencia? ¿Usted cree que la conciencia no les decía a ellos que Cristo era el Hijo de Dios? Claro que lo entendieron, los ciegos, los que estaban llenos de lepra, los paralíticos, los muertos, los cojos, los sordos, todos entendieron que era el Hijo de Dios. En cambio ellos no. Por eso le dice, para la conciencia del hombre. Su propósito era producir una conciencia o certidumbre del pecado y de la culpa. Tenían que entender por la fuerza, por la ley, que había una incertidumbre del pecado. Lo querían tapar. Querían era vivir en el pecado. Y Pablo tiene esa lucha grande, tremenda. Y por eso en el versículo 24 del capítulo que estamos leyendo 3, Dios le da a Pablo que les reprenda verdaderamente, porque era de Dios. Dios dice, la ley ha sido nuestro ayo. Le dice, la ley ha sido nuestro ayo, les dice Pablo, para llevarnos a Cristo. O sea, la ley nos forzó. Había un dominio de que usted, si hacía una cosa mala, usted era castigado. Y él le dice que esa era la ley que había, para que nosotros entendiéramos que había un ayo que nos obligaba para llevarnos a Cristo. La palabra griega que traducida en paidagogos, esa es la palabra traducida. Dice que es el pedagogo. Por eso dice la palabra de Dios claramente dice, este término se le aplicaba al esclavo. Este término se le aplicaba al esclavo. Claro que se le aplicaba al esclavo,
que actuaba como el guardián de un joven cuando lo ponían ahí por la ley, como guardián de un joven, y no ejercía la idea de un maestro, no lo ejercía de escuela, un maestro de escuela. Si bien el esclavo podía dar algo de instrucción, le podía dar, no le era negada. Pero gracias a Dios, hermanos, que aquí nosotros, en este capítulo, estamos viendo el sufrimiento de Pablo por las personas que aún habiendo sido salvas por la fe, que Cristo les abrió los ojos para entender el Evangelio y pudimos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Y que Pablo sufre diciéndonos cómo podemos nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nosotros Dios nos limpió con su sangre preciosa. Y nosotros todavía seguimos todos los días pidiendo perdón por los pecados porque Cristo no hizo nada. Somos nosotros los que diario nos toca ir a Cristo a pedirle otra vez nueva. Dice que estamos sacrificando otra vez a Cristo, llevándolo otra vez al Calvario. Y eso no puede llegar a ser así. Si usted no puede, dice, sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted está pidiendo perdón todos los días, ¿usted está santo? Pero que hay iglesias que dicen que no podemos ser santos. Yo hablaba con la hermana del Perú, una pequeña charla que tuvimos ahí, de que yo cuando estuve en la iglesia pentecostal, yo fui anciano de la iglesia y cuando había que llamar a una persona por ciertas cosas, nosotros nos veíamos completamente, yo me veía turbado, que yo sin tener el conocimiento que tuve con el estudio, yo sentía que no era digno de llamarle la atención a una mujer por cualquier cosa, por un polvito en la cara, por una cosa. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Por qué nosotros entramos a eso? A querer esclavizar a la persona. Nosotros somos salvos y responsables cada uno de nosotros. Si nosotros nos ayudamos con amor, todos podemos. Si hay alguna cosa que no es digna de un cristiano, nosotros debemos llamarla con amor y arreglar. No viene de un mundo perdido. Ahora le va, por cualquier cosita la vamos a sacar. Y hay gente que se va de la iglesia. Hay gente que se va de la iglesia porque le llama la atención sin un espíritu amoroso de Cristo, de decirle, de llamarle, si es que ha faltado. Pero ese sufrimiento lo tenía Pablo. Entonces resulta de que Pablo, habiendo sido perseguidor, obediente de la ley, ahora le toca estar en contra de la ley. Dice, la ley me mató. ¿Quién salvará este cuerpo de muerte? Pudo entender después de haber predicado como apóstol del Señor tanto tiempo y no había comprendido que había algo en él que no había sido sacado de dentro de él, porque es por dentro en el corazón. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo para que Cristo pueda hacer la obra. Porque si no estamos en un cuerpo de muerte, cuando usted sienta que le llama la atención las cosas del mundo, usted se dé cuenta que tiene la mente dirigida a las cosas judaizantes del ayo, de la ley, del mundo. Nosotros estamos perseguidos. Ahora no tenemos la ley judaizante aquí en nosotros, pero tenemos lo mismo de donde veníamos, del mundo. Y ese mundo nos jala.
Por eso dice que las obras de la carne son esto y son lo otro, y las del Espíritu son esto, y nos explica, y todos tenemos conocimiento. Pero ¿qué sacamos con que las sepamos y no le pidamos a Dios cómo quitar eso? Porque hay pastores que no enseñan, hablan del pecado, hablan que nosotros, muchos cristianos, no estamos viviendo una vida de santidad, hablan de muchas, pero no le dicen cómo. ¿Cómo quita usted un pecado que lo tenga a usted atado? Usted se porta bien se porta mal con su esposa o con un hijo o con un vecino o con alguien, y usted sabe que eso está mal. ¿Cómo hace usted para quitar eso? ¿Cómo hace para quitar el odio que tiene con su hijo porque el hijo se portó mal? ¿Cómo hace para quitar de su esposa algo que le está estorbando y tienes pleitos? Es llamándole la atención, no por la fe, por la gracia de Dios. Saber que la gracia de Dios nos da el conocimiento cómo hacerlo, porque dice que nosotros tenemos que llegar a ser templo del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que andar en santidad, y si no, no vamos a ver a Dios. Entonces, ¿por qué usted quiere hacerlo con su propia voluntad, con sus propios impulsos de ira o de problemas en su mente? Celos, contiendas, disensiones, ¿no dice? ¿Por qué? Pastores. Cuando estaba en Rubio, estaba fundando la iglesia ahí en Rubio, me llamó un amigo mío camionero, porque yo era camionero. Me sacó de una inmundicia terrible ese camionero. Trabaja uno al gobierno. Robar al gobierno no era mal para uno. Me tocó vender el camión cuando conocí a Cristo, porque ¿cómo sigo robando? Hacía uno un viaje y cobraba 3. Uno que era verdadero, uno en cómplice con el chequeador, y otro que era para uno. Uno para él y uno para uno, y el verdadero. 3. Y no era mal. Y todo el mundo sabía. Pero para nosotros nadie. Eso no nos acusaba a nosotros el pecado. Pero la ley sí llevó a esta gente a entender que eso era malo. Entonces a mí me llevó la gracia a entender que eso no lo podía hacer yo. En las enseñanzas de Pablo, eso me limpió a mí, gracias a Dios. ¿Y cuánto sufre uno, hermano? Pleitos por estas cosas, discusiones, le toca uno pararse duro. Yo he tenido discusiones hasta con mis hijos, porque muchas veces hay cosas que ellos no les entienden, o la conciencia, como dice aquí, para que tengamos una conciencia verdaderamente educada para obedecer, a veces no la entendemos. Entonces estas cosas son peligrosas para uno perder la salvación. Porque si estamos así, los seguidores de Cristo, ese no fue el evangelio que Cristo le dio a Pablo para que nos lo predicara a nosotros. ¿Ve? Por eso Cristo tomó a Pablo después de que lo tumbó al caballo y lo llevó a Arabia. 3 años en Arabia. Y cuando vino de Arabia, estuvo en Corinto. Y de ahí, en las otras iglesias de Éfeso y las otras iglesias, y de ahí resolvió por el Espíritu venirse a presentar ante la iglesia de Jerusalén, ante los apóstoles, y les enseñó este evangelio que Cristo le había dado, y aún le tocó reprender a Pedro, habiendo sido ya Pedro limpiado por el Espíritu, bautizado en el Espíritu. Fue a ver a Pablo, y allá llegó y Pablo le explicó, y él entendió que la comida no le perjudica a uno para la salvación, y empezó a comer con Pablo y con los gentiles. Empezó a comer con ellos y tranquilo, estaba feliz. Pero llegaron unos religiosos que todavía estaban con la ley aquí metida en la mente, con el ayo de esclavitud, no quieren ser libres.
Entonces resulta que le dio miedo porque lo iban a acusar a él. ¿Quién sabe qué le pasaría a él? ¿Qué? No dice ahí, pero eso pensó Pedro en muchísimas cosas terribles lo que le pudieran hacer los que creían en la ley, porque la ley para ellos era algo muy bravo. Ellos eran los hijos de Abraham y no obedecían a Abraham, ni entendían por qué Abraham recibió esa promesa por fe y no por obra. No la entendían. Pablo la entendió porque, oye, la dio Cristo. Y Cristo se la dio, ¿para qué? Para que ellos completaran el evangelio verdadero. Nosotros estamos leyendo a Pablo y entendemos que Pablo nos está hablando que nosotros no podemos volver a las cosas del mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ame el mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Se da cuenta? Es la misma lucha, pero ahorita está brotando esa raíz de engaño. No han podido ser salvos los judíos hasta que no nos salvemos nosotros los gentiles. Y están bajo maldición por haber matado a Cristo. Y los cristianos no entienden eso. No saben por qué está bajo maldición los judíos. Hay que entender esto. Si algún hermano no entiende esto que estoy hablando y cree que yo estoy hablando un evangelio que no está escrito, ahí está el canal para que me llamen. Yo puse ahí el correo para que me escriba por el correo, el teléfono para que me llame por teléfono, dialogamos. Hay hermanos, mire, que eran cristianos y que yo luché tanto por ellos. Y se fue para Argentina y allá quisieron meterle que no, que sí, nosotros somos salvos por gracia, pero es que también hay que guardar el sábado, porque el sábado es perfecto y es que yo no sé qué, y es que yo no sé qué. Y cuánto luché yo por teléfono, diario hablando con ellos y explicándoles. Me tocó hacer conocimientos otra vez de buscar todo esto que estoy leyendo en esta tarde, de buscar toda la Romanos y la carta de los Hebreos y explicarle claramente quién es Cristo, si es que él lo ignora. Si lo ignora todavía, tanto que sufrí yo ayudándole. Y él todavía quería volver a la ley, que era por gracia, pero que también teníamos que obedecer la ley, porque dice que la ley, que no podemos quebrantar la ley del Señor. Entonces, él entiende las leyes del Nuevo Testamento con las leyes de Moisés. Turban al cristiano y no entienden. Ahora los mandamientos de nosotros no nos dice no nos da los mandamientos, cuáles son los mandamientos de lo que éramos nosotros, y estos eran unos de ustedes, no nos dicen. Ahora ya no. Ahora ustedes ya tienen los frutos del Espíritu: amor, paciencia, bondad, benignidad, templanza, tantas cosas que nos da de mandamientos, y confunden esos mandamientos con los mandamientos de la ley de Moisés. Tremendo. Y seguimos luchando. Y por eso estoy abriendo yo la Biblia en esta tarde, para volver a explicar un poco de esto, porque muchos todavía están en este problema grave, dejándose llevar por los ojos de maldad. Porque es una maldad. Una persona que tiene la ley no se preocupa sino que se encierran en su propio entendimiento y no quieren buscar, por tanto, teniendo la palabra y no salir. Ojos judaizantes, mentes judaizantes, encerrados en creer en una cosa que Dios vino y la cumplió para quitárnosla. No que sea mala la ley, porque nosotros, si obedecemos el Evangelio, estamos obedeciendo 2 veces la ley de Moisés, más bien.
Porque es que nosotros ahora sí podemos obedecer eso. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Los judíos no lo tenían. Tenían era Abraham. ¿Cómo compara usted las obras de Abraham con las obras de Cristo? Abraham iba era por la fe, obedeciendo a Cristo. Pero Cristo es mayor. Cristo es mayor que Pablo. Cristo es mayor que Pedro. La Iglesia Católica tiene la iglesia fundada en Pedro, en un hombre. Eso es una brutalidad terrible. Es que, ¿acaso que Pedro murió por nosotros para fundar la iglesia de salvación? La iglesia tiene que tener la salvación. ¿Y acaso Pedro podía salvar a una persona? Dice que Dios le dio para atar y desatar. Está hablando de unas cosas que si uno predica el evangelio y no lo reciben, ya han sido atados para muerte. El que no crea ya está condenado, dice la Biblia. Entonces vamos a confundir una cosa con otra. Tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente a las cosas de la palabra de Dios y estudiarlas con pleno conocimiento para que nadie nos engañe a nosotros. Ni judíos, ni católicos, ni mormones, dígame si cuando le hablan a uno, yo una vez recién convertido, casi me convencen los testigos de Jehová. Si yo no me hubiera preocupado por leer la palabra, la iglesia, el pastor de la iglesia no me ayudó a mí en eso. Fui yo que me puse a estudiar la palabra con tanto amor y con el manual de escuela dominical. Yo les recomiendo a todos los de la iglesia que tengan manual de escuela dominical, de las clases de escuela dominical, porque esa es la escuela para el cristiano. Una iglesia sin escuela dominical no hay crecimiento, hermano. Porque es que en la escuela dominical yo era maestro de 100 adultos mayores y teníamos yo tenía el maestro de escuela dominical, pero los alumnos tenían la guía de escuela dominical. Ojalá las iglesias, la plata que recogen de los diezmos y todo eso, se preocupen por buscar libros que tengan guía para la escuela dominical y al maestro dale el maestro de escuela dominical para que sea el maestro de escuela dominical y pueda conducir a los hermanos al conocimiento que estamos hablando aquí. Puramente están contentos engañando a la gente, puramente haciendo acá, Dios está aquí y no está. Y no está. Porque toda la noche están pidiendo perdón. Están en pecado. Tremendo. Señor, te doy gracias, Padre amado, por esta corta enseñanza que he dado de la ley y la he traído, Señor, aquí a sacarla en este video porque se están levantando muchas obras engañando a los que han sido salvos por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Y tienen ya la vida eterna, pero no la aprovechan, no la quieren, no la aman, no la guardan, no la tienen como un tesoro. Ayúdalos, oh Dios de la gloria, Señor, a que podamos seguir adelante, Señor, enseñando estas maravillas, como la escucharon los que estaban allá cuando salieron del aposento alto, que habían de todas las naciones, y los escuchaban hablar las maravillas de Dios. Porque no hablaban cosas que no eran. Pero fíjense que estamos hablando que Pedro se fue y volvió otra vez a querer entrar en las obediencias. Pero ahí tenían a un hombre que puso Dios, que fue el apóstol Pablo. Le echó tremenda reprendida. Gracias a Dios por eso. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios me la bendiga.